El Torreón del Monje, a ver si escuchaste alguna vez esto, es un edificio inaugurado en 1904 en un acantilado de la costa de Mar del Plata. Enciende tu GPS. Originalmente funcionaba como un hotel de lujo. Luego fue mutando, como todo en esta vida, ¿vio? Fue restaurante, casa de té, centro cultural. La torre principal es una planta octogonal de 47 metros de altura por 16 de diámetro en su base, y 7 metros en la cima. Fue construida en 1904. La torre es un ícono de Mar del Plata y está plagado de leyendas. Cierre los ojos. Respire hondo y encienda su imaginación. La más conocida es que una joven pareja frecuentaba el hotel en sus inicios. Un día, estando de visita allí, el hombre debió partir a un viaje especial y prometió regresar para casarse con su amada. La joven se quedó esperándolo en el Torreón hasta que un día recibió noticias de que su prometido había fallecido en el extranjero. Esta es la parte de la leyenda en la que no se está seguro del destino del prometido. Por ahí se enamoró de otra y dijo, che, me morí, andás a ver cómo fue. No sea escéptico, Pessoa. La leyenda continúa. Pero ella, devastada por la noticia, sumida en una profunda tristeza, decidió quedarse en el hotel y allí murió de pena. Cuenta la leyenda que su espíritu sigue vagando por el Torreón del Monje buscando a su amado. Muchos visitantes han afirmado haber sentido su presencia o haber tenido experiencias inexplicables mientras visitan el lugar. Mirá, yo voy a vagar un rato soñando con la muchacha del Torreón, pero por otra parte de la ciudad de Mar del Plata. Tengo que encontrar la dirección Don Bosco, 1788. Como llegué por la ruta 2, en la rotonda de la avenida Constitución doblé hacia el mar. La Corte Suprema habilitó la explotación petrolera offshore en Mar del Plata. La contaminación les importó una reverenda mierda. Me zarpé, perdón. Venía mirando el mar, esquivé el Museo de Ciencias Naturales y retomé la Costanera. Hacía años que no andaba por la Rambla mirando el mar. Pasé por el monumento a Alfonsina, la Bristol, me acordé de cuando la Legrand hacía los almuerzos en el hotel frente a esa playa, y bueno, llegué al Torreón. Después de escuchar la leyenda, repregunté por la calle que busco y ahí me di cuenta de que me había pasado. Avenida Luro. Pedro Luro llegó desde los Pirineos en 1877. Organizó el saladero, instaló molinos, construyó muelles y la grasería. Agarré la Peralta Ramos, doblé en Moreno y por ahí le di hasta Neuquén, doblé en Rivadavia y estacioné frente a la iglesia de San Pablo y San Juan Bosco y crucé a Radio de la Azotea. Por fin, loco, que está casi en la esquina de Rivadavia y Don Bosco. Javier Germinaro, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás? Es emocionante escucharte con ese relato y esa descripción de la hermosa costa de Mar del Plata y, sí. Bueno, y del barrio donde estamos con la radio. Acá estoy. Son regalos que me hace la producción, Germinario. Bueno, le agradecemos también porque hacen un trabajo intenso para lindo, que sí. tengamos esta charla y este encuentro y sea fructífero. Bueno, vos estás en la radio de la Azotea. ¿Dónde está? ¿Realmente en una azotea o ahí se generó y ahora están en otra parte? Claro, bueno, de la Azotea nació hace casi 20 años, al momento que estamos conversando. Sí. Y casualmente nos dieron, en el primer espacio que nos cedieron, sí, el último altillo, que había en una construcción de 3 plantas, muy en el centro de Mar del Plata, y nosotros todas las veces que podemos aclaramos que el nombre estuvo antes que el lugar que ocupamos, pero concretamente el primer estudio estuvo en una azotea. Ah, muy bien. Bueno, ¿y eso hace cuánto? ¿20 años? ¿30? Sí, 20 años redondos si contamos el primer minuto en el que empezamos a salir al aire, sí, pero a mí siempre me gusta poner en valor la historia previa, porque no es que un día no había nada, sí, y de repente un día había un micrófono, una consolita, una compu y mucha gente dando vueltas, ¿no? Qué Entonces hay una historia anterior. Javier, ¿qué haces vos concretamente en Radio de la Azotea? Bueno, nosotros somos 9 en total, en lo que
llamamos el grupo de gestión, el equipo que tomamos las responsabilidades, así que un poco de todo, porque felizmente el proyecto crece todos los días un poquito y nos tenemos que repartir cada vez más tareas, pero concretamente me encargo de acomodar o de coordinar o de acompañar a unos 30 programas que son parte de la programación de la radio, 30 programas locales, porque además compartimos grandes programas, como el Desconcierto, por ejemplo. ¡Qué maravilla! Entonces se termina de nutrir la programación de esa manera, pero hay unas 150 personas que por lo menos una vez por semana pasan por el estudio y por el aire, y después nos repartimos tareas de búsqueda de recursos, de sostenimiento, de administración, de organización. Es un lindo quilombito que nos pone muy felices y a veces nos saca algunas canas. Ahora, está fundamentalmente el gusto por hacer radio. No sé, esto es lo que me pasa a mí y nos pasa a nosotros en el Desconcierto. Acá nadie gana un solo mango, todos se la rebuscan por otro lado, y en realidad esto sale al aire básicamente porque nos apasiona la radio. ¿Pasa eso ahí? Completamente, pasa como el primer día. Nosotros por ahí hemos mejorado el equipamiento técnico, el alcance, nos sentimos más consolidados para poder sostener el proyecto, pero si no estuviera eso, esa chispa original de querer hacer comunicación, en realidad carecería de sentido. Sí me animo a decirte, porque es realmente también lo que pasa, que muchas veces le ponemos mucho esfuerzo y el tiempo disponible a facilitar que el espacio exista para que mucha otra parte de la comunidad se pueda expresar. Claro. Si yo tengo que que ceder algo, por ahí cedo primero mi espacio al aire, mi propia participación en el aire, para darle ese tiempo a cortar el pasto en la vereda de la radio. Pero, claro. Pero en realidad siempre pienso en que si hay que grabar algo, yo estoy dispuesto a grabarlo. Si hay que ocupar un espacio de algún compañero o alguna compañera que no puede, obviamente que la luz encendida es lo que nos lleva ahí. Sí, señor. Bueno, mentaste una porción de la población. Mar del Plata, yo no conozco por haber estado ahí un par de veces, pero no la conozco como ciudad, pero siendo una ciudad tan turística, en líneas generales, tanto la gente como los poderes públicos se encargan de ocultar alguna cuestión porque porque si decimos esto, le hace daño a la ciudad por el tema del turismo. ¿Esto sucede ahí? Sí, es exacto. Bueno, mira, el último dato de poblacional, que todavía se están afinando los números, menciona que 1 de cada 4 viviendas están ociosas en Mar del Plata. Es el último dato del censo, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo, tal vez uno de los problemas más acuciantes es una enorme cantidad, unas 30.000 familias que no tienen techo y que tienen un problema habitacional que genera unos 100 asentamientos. Obviamente no son parte de la postal turística. Claro. Y es un problemón porque no es parte de la postal, no es parte de la política pública, y no es parte del relato de los medios de todos los días. Sí, señor. Eso nosotros lo veíamos hace 20 años, nos generó un montón de cuestionamientos a nuestra propia formación. No era lo que queríamos cuando estábamos en el ideal de para qué hacer comunicación o hacer radio, y al fin y al cabo es una de las razones por las cuales existe de la azotea, no porque nos guste ensuciar la postal, también quiero decirlo, pero tenemos la necesidad de que sea un espacio para la expresión de esa parte de la comunidad. Claro, y bueno, de alguna manera revelar algunas cuestiones, porque esto de barrer la tierra debajo de la alfombra es muy común en ciudades o lugares que se dedican al turismo. Es muy común. Pasa en todos lados, y eso me sirvió verlo en otros lugares también, porque si no, nos quedábamos con la idea, yo soy muy viajado, Quique, pero sí me ayudó a darme cuenta que es una lógica muy habitual de las grandes ciudades, y en función de eso lo que termino por pensar es que se oculta porque nadie se remanga para buscar una solución. Y ahí no es excluyente de Mar del Plata, pero a nosotros nos genera la necesidad de intentar
una alternativa, ¿no? Aunque sea Está comunicacional, bien. Está bien. Aunque en realidad estamos pensando que la radio también ayuda a transformar algunas cosas. Tal vez una de las cosas que más orgullo nos dio en estos 20 años fue haber instalado primero un programa, después un programa de todas las semanas, con una consolita nomás, con una especie de radio itinerante en uno de los asentamientos en Villa Evita, y lograr llevar a ese lugar funcionarios municipales, personas con influencia, que no les quedó otra que sentarse en una mesa arriba de la vía, porque el asentamiento está ubicado en una vía que ya no se usa. Eso. Y a la larga hubo engranzado, hubo iluminación, hubo cloacas, y ahora están abriendo calles. Nosotros sentimos el orgullo de haber participado de ese proceso. Está bien, porque uno siempre tiene la pulsión de ver cómo Cuernos hace para dirigir su mensaje o su política a la mayoría. Y yo a esto le desconfío, porque no tiene importancia si es mayoría, medianía o minoría. En realidad uno tiene un mensaje, uno tiene una política, palabra a la que le rajamos muchas veces, pero una radio tiene su propia política, que no necesariamente es partidaria, pero que tiene su política, y a lo mejor se está dirigiendo a un costado de la sociedad el que nadie se ocupa. Lo que pasa es que hay como 100 radios para el resto, entonces, bueno, hay espacios para que se digan otras cosas, y nosotros nos planteamos esa búsqueda también. Ahora, como decías recién, ¿no? Después hacia adentro hay, hay quienes piensan que somos más o menos zurdos, hay quienes piensan que claro, vamos, sí. Entonces de eso va a haber siempre. Llegó el momento en el que dejamos de preocuparnos por ver cómo nos ven o cómo quedamos ante el resto. Muy bien. Lo que tiene de bueno es que en el amplísimo espectro de la ideología política, todos los colores, hay artistas, hay educadores, hay estudiantes, hay organizaciones sociales, hay organizaciones gremiales, y nosotros solemos plantear que quienes eventualmente pueden llegar a ser entrevistados en algún momento o ofrecer algún testimonio porque los van a buscar por alguna coyuntura generalmente problemática, en otros medios son emisores en De la Azotea. Claro. Bueno, haceme una especie de, ya que dijimos postal, ¿no? Saliendo a la vereda, una vez que salís de la radio, ¿qué ves? ¿Dónde estás? ¿Qué es? ¿Hay una plaza? ¿Está la iglesia? ¿Cómo es? Claro, estamos en un barrio de los más viejos de Mar del Plata. La ciudad empezó a crecer en dos puntas, ¿no? De la costa hacia adentro, y también en la estación del ferrocarril, la vieja estación del tren, que está en Luro, Italia, a 400 metros donde está De la Azotea hoy, es el barrio fundacional y las primeras casas, obreros, trabajadores, y también las primeras iglesias. Bueno, mientras estamos charlando, cumpleaños Santa Cecilia. Bueno, es Santa Cecilia, ¿no? Pero además, la iglesia fundacional de la ciudad y la patrona de la ciudad también es Santa Cecilia, y van a sonar en cualquier momento, y tal vez nos sorprendan al aire en esta conversación las campanadas de qué maravilla. Otra iglesia, digamos, que son los mojones, ¿no? En todas las ciudades, es la de Don Bosco, a la que nosotros la podemos ver en la ochava de la radio. Cuando miramos por nuestra ventana de la ochava, vemos esa otra capilla, y lo que te puedo describir es un barrio de casitas bajas, de gente que yo imagino que pueden llegar a ser la tercera o la cuarta generación de marplatenses en este barrio, digamos, urbanizado, ¿no? O sea que hay poca casa de turistas, de esas que están abandonadas durante todo el invierno. Hay poca casa de turistas donde estamos nosotros ahora, hay un movimiento que arranca muy temprano, se termina temprano también, digamos, no estamos en la zona más de las luces o de la nocturnidad de Mar del Plata, por eso que te cuento del barrio. Sí. Bueno, ¿qué más? ¿Algo más de La Azotea para saber alguito? Mirá, un desafío, nosotros aspiramos a poder ocupar el mismo espacio que el resto de los medios, consideramos que tenemos el derecho para eso, estamos esperando que aparezca la licencia porque hemos hecho todos los deberes para eso, y en términos de desafío consideramos que el tiempo que se viene nos va a requerir mucho, entonces ahí estamos tratando de prepararnos para esa coyuntura, para organizarnos mejor, para fortalecernos, porque consideramos que vamos a ser necesarios. La radio tiene entonces 20 años, o se redondeará dentro de poco los 20 años, ¿y aún no tienen la licencia? No, y viste que acá
aquella reserva del 33% fue nuestro principal argumento. Nosotros por supuesto, incluso sí, de los foros por la ley de servicio de comunicación audiovisual, y hay un pequeño aportecito en el texto de la ley donde la referencia menciona a la radio. Eso también nos pone orgullosos cada vez que lo podemos mencionar, y ahí anda trabado, ¿no? En algún momento, y capaz que estamos muy cerca y no lo sabemos, pero bueno, lo comento aprovechando que tenemos este espacio que se va a escuchar en muchísimos rincones para plantear eso. De todas maneras, nos consideramos muy legítimos usuarios del espectro. Eso es. Abrazo grande, Javier Germinario, por este ratito y esta pinturita desde FM de la Azotea, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Te lo agradecemos mucho, es re importante que hagas estas cosas, pudiendo por ahí destinar el espacio a otras cosas, nos pone muy en valor todas las semanas cuando escuchamos a compañeras y compañeros de otros lugares del país, y hoy nos tocó a nosotros. Abrazo grande, Javier, gracias. Nos encontramos. Bien, te dije, upa, ¿qué haces? ¿Cortás? Sí, pero no es así, Pessoa, no se hace esto, pero, oh, Dios, yo toco cualquier cosa, viste, al final, porque me emociono esto de comunicarme con FM de la Azotea, Mar del Plata, Buenos Aires. Javier, ¿dónde escuchaste esto? ¿Dónde escuchaste a Javier Germinario? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto. Has llegado a tu destino.